Bienvenidos, bienvenidas a la explicación del verdadero argumento de Matrix. Os juro que os va a explotar la cabeza. Has visto las películas de Matrix y te encantan, sobre todo la primera, ¿verdad? Estás deseando ver Matrix Resurrections y te has visto el tráiler infinidad de veces. ¿Crees que sabes el argumento? Pero cuando ves las películas hay algo que no funciona. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Pues quisiera compartir una revelación que he tenido desde que vi las películas que te va a flipar. Quiero resolver todas tus dudas y te adelanto que lo que creías saber sobre el argumento de Matrix no tiene nada que ver con lo que te voy a contar. He venido aquí, al constructor, y he preparado todas estas pantallas para explicártelo todo en detalle. Pero antes de empezar, tengo que señalarte unas advertencias importantes. Primero, este vídeo está lleno de spoilers de la trilogía. Si no has visto las películas, para el vídeo aquí, échate un buen maratón y luego vuelve, que yo te esperaré. Al final del vídeo también hablaremos de la posible relación de las películas de John Wick con Matrix y del posible argumento de Matrix Resurrections. Y aunque no habrá spoilers propiamente dichos, si no quieres ir inducido por las teorías que te expondré, es mejor que tampoco lo veas antes de ir al cine. Segundo, si te gusta Matrix tal cual, este vídeo no es para ti. Si piensas que la segunda y tercera parte están de relleno y que no aportan nada, igual no deberías seguir. Advertido quedas, pues no hay vuelta atrás. Una vez te explique el verdadero argumento de Matrix, no podrás volver a ver las películas de otra forma. Adéntrate conmigo en la madriguera de conejo, coge la pastilla roja si te atreves y descubre toda la verdad sobre Matrix. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el argumento oficial de Matrix? Estoy seguro que todos más o menos tendréis una idea de lo que va Matrix, y casi seguro todas esas ideas irán por el mismo camino. Sin embargo, antes de que hablemos de ello, quiero dejaros dos normas que no debemos olvidar mientras analicemos las películas. La primera es que las hermanas Wachowski no han dejado nada al azar, todo pasa por algo. Esto significa que si encontramos una escena, diálogo o fotograma que nos chirría, normalmente estará relacionado con algo oculto que tendremos que descubrir. La segunda es que la realidad la definen las leyes de la física. Esta norma la usaremos para diferenciar lo real de lo virtual, y aunque al principio no la usaremos mucho, hacia el final del vídeo será de vital importancia. Si no sabes cuál es el argumento oficial de las películas, puedes ir a la Wikipedia o simplemente buscar en Google argumento de Matrix, pero no te preocupes que yo te lo resumo. En general, parece que el argumento de Matrix es una lucha entre humanos y máquinas por controlar la Tierra y para conseguir energía por parte de las máquinas, utilizando para ello una realidad virtual que esclaviza a los humanos. Los humanos, por su parte, rechazan esta realidad virtual y escapan para formar una resistencia que se opone a las máquinas. Un mesías llamado Neo aparece para liderar a los humanos, ya que parece ser es el único que puede enfrentarse a ellas controlando la realidad virtual de Matrix. A lo largo de las películas se producen diferentes batallas y combates entre humanos y máquinas, permitiendo a Neo averiguar cómo combatirlas, hasta que finalmente lo hace y se proclama vencedor, liberando a los humanos del yugo de las máquinas. Bien, ¿piensas que este es el argumento? Pues esta es tu última oportunidad de dejar el vídeo. Si te gustan las películas con este argumento, coge la pastilla azul y despierta en tu cama y créete lo que quieras creerte, ya que el argumento de Matrix no tiene nada, pero nada que ver con lo que te acabo de contar. Vayamos a explicarlo. Bien, pues ¿qué pasaría si os dijese que todos los humanos que están conectados a Matrix son en realidad máquinas y que pertenecen a su bando? Os quedaríais locos, ¿verdad? Lo sé, no es una idea nueva, ya se ha comentado, pero las consecuencias de esta afirmación son más graves de lo que parece. Veamos pues qué tenemos en las películas para justificar que los conectados son máquinas. Aquí tenemos cuando Morfeo le explica a Neo que los humanos son cultivados por las máquinas. Esto significa que todos los humanos que pueden conectarse a Matrix son clones y que pueden estar genéticamente predispuestos a la voluntad de las máquinas. Si esto no fuese suficiente, estos clones además tienen un interface en el cerebro. Este interface les permite a las máquinas leer y escribir información como vemos muchas veces en las películas.
En última instancia, incluso se les puede controlar, como hace Smith al poseer a Bane. Con esto tenemos la base de la teoría. Antes de entrar más profundamente en materia, quería mostraros una de las primeras escenas curiosas. Pensemos seriamente que estas escenas no están por casualidad. En ella vemos a Neo sentado en una postura perfecta, totalmente quieto y delante de un ordenador apagado. Es cierto que todos hemos pasado por algún momento de ensoñación, pero no parece que Mr. Anderson esté emparrado, más bien parece que esté en modo hibernación esperando que pase algo que lo encienda, como vemos que efectivamente ocurre. Curioso al menos, y encaja con nuestro supuesto de que los conectados son máquinas. En la siguiente escena vemos cómo a Neo le descargan todo tipo de información. En realidad le están descargando programas de cómo realizar determinadas acciones. Podemos deducir que si están programándolo es que es una máquina, ¿no? Joder. Mikey, ¿a que no puedes probar solo una? ¿Qué tal un poco más? Sí. Y aquí creo que las hermanas Wachowski hacen otro guiño y nos lo dicen directamente. Neo es una máquina. ¿Cómo va? Lleva 10 horas. Es una máquina. Con estas 4 escenas tenemos base suficiente para afirmar que los conectados podrían ser una creación de las máquinas para algún fin. Pero antes de explicaros más cosas, quiero que veáis estas 2 escenas como ejemplos de que en las demás películas también hay guiños a esta teoría. Nunca he podido dormir demasiado. Buena señal. ¿De qué? De que continúas siendo humano. La escena en la que Neo habla con el consejero está llena de simbolismo y de frases que quieren decir mucho más. En concreto, cuando el consejero le dice a Neo que es buena señal de que sigue siendo humano, en realidad pudiera estar dando a entender que sabe que Neo es una máquina y que su parte humana es importante, lo que me lleva a pensar que el consejero sabe cuál es el camino de Neo, pero no adelantemos, que eso os lo explicaré más adelante. Por último, os muestro esta escena de Revolutions donde el Capitán Mifune le dice a Michael que le enseñará lo que tiene en común con las máquinas. Parece trivial, pero ¿a que tiene más sentido después de haberos explicado la teoría de que los conectados son en realidad máquinas? Deme una oportunidad. No le defraudaré. Hazlo. Y comprobarás que las máquinas y yo tenemos algo en común. Además de lo que hemos visto, quería añadir que en los extras de los DVD se comenta que las hermanas Wachowski eligieron a Keanu Reeves por la falta de expresividad a la hora de actuar. Tiene lógica al pensar que el actor que encarnase a Neo debería expresar poco sus sentimientos para parecer una máquina. De hecho, pensadlo por un momento, ¿no son todos los conectados poco expresivos? Incluso en los momentos de más tensión expresan muy poco sus sentimientos. ¿Cuántas veces has visto reír a Neo, Morfeo o Trinity o cualquiera de los conectados? Bien, parece que vamos por buen camino. Todos los conectados son clones creados por las máquinas con capacidad para procesar programas y conectarse a Matrix. Pero, si son máquinas, podrían ser todos espías en Sion y estar favoreciendo a las máquinas en vez de a los humanos. ¿Qué sentido tiene esta posibilidad? ¿Hay algo más oculto que no se nos muestra? Bien, vayamos por partes. Si los conectados son máquinas, ¿están programados? ¿Siguen un programa? ¿Siguen los conectados algún programa? Y de ser así, ¿están controlados por las máquinas? En infinitas ocasiones nos encontramos diálogos que hacen referencia a un destino, a cosas que los conectados saben que los no conectados no. Por ejemplo, Morfeo sigue un credo y el oráculo sabe cosas que les va a pasar a los conectados. ¿Significa esto que todo lo que pasa en las películas está programado de antemano? Es una posibilidad que tenemos que investigar. Veamos qué dicen las películas. Le buscas a él. En esta escena, Trinity está comprobando que Neo tiene en su programación la pregunta ¿qué es Matrix? ¿Cómo conoce Neo siquiera la palabra Matrix? ¿Por qué en su mente se plantea su mera existencia? En principio, nadie tendría que saberla. La única explicación es que los conectados la tienen programada, y esto es de vital importancia para el verdadero argumento de Matrix. Conoces la pregunta, igual que yo. ¿Qué es Matrix? A continuación te muestro otra escena que habla de esas cosas que se saben,
pero que no se pueden explicar. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. Cada vez que veamos una escena o diálogo de este estilo, tenemos que sobreentender que se está hablando de un programa que todos siguen. Y déjame que te muestre otra escena más que habla de cosas que se hacen porque se tienen que hacer. He hecho lo que he hecho porque tenía que hacerlo. O lo que es lo mismo, Morfeo bien podría haber dicho, he hecho lo que he hecho porque estoy programado. Y ahora veamos lo que tiene que decir el arquitecto sobre la programación de los conectados y de Neo en particular. Como decía, descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Esto demuestra que efectivamente hay un programa y que los conectados lo aceptan, por lo que no hay duda, están programados y siguen un programa. Siguiendo con el arquitecto, en la misma conversación nos dice que la anomalía es sistémica. Esa anomalía es Neo, y sistémico significa que pertenece al sistema. Por lo que podemos pensar que Neo está programado y que dicha programación está relacionada con el sistema al que pertenece. Aunque esta solución funcionó, presentaba un importante defecto de base, con lo cual generaba una contradictoria anomalía sistémica que, de no regularse, podría poner en peligro el propio sistema. Por último, tenemos esta escena en la que se ve la muerte de Trinity antes de que suceda. Esto solamente puede ser posible si todo está programado y el arquitecto está reproduciendo el programa en un punto posterior. Esto justifica que existe una programación global que siguen todos los conectados, y esta predicción es similar a la que tiene el oráculo, que es conocedora de toda la programación. En el resto de películas vamos a ver cómo esta programación de los conectados está íntimamente relacionada con el resto de programas de Matrix, y estas escenas empezarán a dibujarnos una pregunta. ¿Para qué están programados todos los conectados y el propio sistema? Ramachandra puede darnos algunas pistas. Todo programa que se crea debe tener un objetivo. Aquel que no lo tiene es borrado. Recordemos que Ramachandra nos habla del objetivo. Nos recuerda que todo programa debe tener un objetivo. Así pues, si todos los conectados están programados, ¿qué objetivo siguen? No parece que sea ganar o perder una guerra, ¿verdad? En esta otra escena se nombra al programa que todos siguen de otra forma, Karma. Es nuestro karma. ¿Creen en el karma? Karma es una palabra. Como amor. Es un modo de expresar lo que he venido a ser. Aunque lo importante aquí es que Ramachandra trata aquí al amor como una palabra, igual que Merovingio trata la elección. Recordad esto para el final del vídeo. Pero hablando de Merovingio, en esta escena vemos que quiere algo. Veamos qué quiere y por qué lo quiere. Y casualmente sí que hay algo que yo quiero. Llevo deseándolos desde el momento que llegué aquí. Dicen que no puedes cogerlos, que solo pueden dártelos. ¿Qué? Los ojos del oráculo. Merovingio quiere los ojos del oráculo, y los quiere porque el oráculo conoce toda la programación. Conoce todo lo que va a pasar y por qué va a pasar. En las próximas escenas vamos a profundizar en esta programación que conoce el oráculo y que parece va por un sitio diferente al que pensamos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿A dónde lleva esto? ¿Dónde acaba? No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres decírmelo? Ya te lo dije en su día. Nadie puede ver más allá de una elección que no entiende. Te lo repito, nadie. Tenemos claro que el oráculo lo sabe todo, pero que hay algo que no sabe, cómo va a terminar todo. Os adelanto que es por esto por lo que Smith dice eso de no es justo al final de las películas, porque no sabía cómo iba a terminar. Pero, ¿qué es eso que no es justo? ¿Qué es lo que pasa realmente al final de las películas? Eso es lo que vamos a averiguar. Supongo que estaría esperándome, ¿no? El omnisciente oráculo no se sorprende nunca. ¿Cómo iba a hacerlo? Ella lo sabe todo. Pero de ser así, ¿por qué está aquí si ya sabía que yo iba a venir? ¿Por qué no se marchó? A lo mejor sabía que
Si lo sabía, significa que preparó esas galletas y colocó el plato ahí deliberadamente a propósito. Y significa que está sentada en esa silla deliberadamente a propósito. ¿Qué es lo que ha hecho con Sadie? Las galletas, como todo, necesitan cariño. Usted es un cabrón. Ya lo sabías, mamá. Fijaos en esta escena, donde se justifican muchas cosas de las que hemos hablado. El oráculo sabía que Smith iba a venir y la iba a asimilar. De hecho, al llamar mamá al oráculo, se nos está diciendo que el oráculo programó a Smith para que asimilara toda Matrix, inclusive a ella misma. Pero ¿para qué quiere el oráculo que pase algo así? No tiene sentido en una guerra humanos contra máquinas. Lo que sí que tenemos claro es que sea lo que sea, pertenece a la programación del sistema y por tanto de Neo y de los conectados. Hay algunas escenas menores que siempre nos están recordando el programa. Oh no. Oh no, no, no. No importa. Era mi hora. He hecho cuanto he podido. Tú tienes que hacer el resto. Tienes que terminarlo. Cuando muere Trinity, ésta sabía que iba a morir, que su hora había llegado. No importa porque está en su programa, y si se cumple el programa, está todo bien. Sin embargo, quedaros que esta escena ocurre en la realidad, lo que implica que la programación del sistema también está ocurriendo en la realidad. Hoy acabará todo. Eso, ya lo sé, lo he visto. El Smith con el que se enfrenta Neo es el Smith que ha asimilado al oráculo. En esta escena nos vuelve a decir que todo hasta ese momento está programado, porque Smith lo ha visto. Es decir, que todo, desde la primera película hasta ese momento, todo está programado para que Neo y Smith luchen. Pero, ¿por qué? Bien, parece que las películas están llenas de referencias a algo que máquinas y conectados siguen, como un destino o religión, y que les hace saber y hacer cosas. ¿No es eso lo que hacen los programas? Pues sí. Efectivamente, los conectados y las máquinas están programados y todos siguen un programa global. Todos incluyendo el oráculo, el arquitecto, Neo, Morfeo y Trinity. Pero, entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Porque si es ganar a los humanos, lo tendrían fácil. Los conectados están dentro de Sion y podrían rebelarse. Las máquinas en la realidad son suficientemente potentes para aniquilarlos. Morfeo conoce los códigos para entrar en Sion. Si es una máquina, ¿por qué no se los da a las máquinas? Es decir, que claramente el programa, el sistema, pretende un objetivo muy diferente al de ganar a los humanos. Parece que la guerra no es más que una excusa para dicho objetivo. Vente conmigo y descubre ese objetivo. No sé si recordaréis un videojuego que salió junto a las películas que se llamaba El Camino de Neo, donde jugabas con Neo y seguías el argumento de las películas. El nombre del videojuego me hizo pensar que igual todo tenía que ver con el camino que estaba siguiendo Neo más que la batalla entre humanos y máquinas. Entonces preguntaos, si el juego se llama El Camino de Neo, ¿qué camino sigue Neo? ¿Cuál es la programación de Neo? Vamos a ir pasando las secuencias y veamos si se repite algún patrón. No, lo siento, tengo que trabajar mañana. Ven, será divertido, te lo prometo. Ojo, porque creo que el patrón que se repite es en esta escena la primera vez en la que pasa. ¿Sí? Claro, iré. Hay que ver toda esta escena, pero esto es lo importante, una vida tiene futuro y la otra no. Parece un trato muy bueno. Pero se me ocurre uno mejor. ¿Qué tal si yo le dejo ver mi dedo? Y a cambio me deja hacer una llamada. Y aquí. Escúchame, inagotable. No tenemos tiempo para adivinanzas. Ahora solo rige una regla. A nuestra manera o carretera. ¿Lo vais viendo? La verdad es que cuando te das cuenta del patrón, este se reproduce constantemente. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas.
Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. El que esta escena sea la más icónica de toda la trilogía tiene un porqué muy claro, y se hace obvio en la conversación con el oráculo. Morfeo cree en ti, Neo. Y nadie, ni tú, ni siquiera yo, le convencería de lo contrario. Él cree tan ciegamente que va a sacrificar su vida para salvar la tuya. ¿Qué? Vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener la vida de Morfeo en una mano. Y en la otra tendrás la tuya. Uno de los dos tiene que morir. Quien sea, dependerá de ti. Toda la conversación con el oráculo de la primera película está hecha para que el oráculo le indique a Neo que tiene que elegir. Para. No puedo creer lo que ocurre. Neo, tenemos que hacerlo. ¿Estás seguro? Yo no lo sé. No puede ser una coincidencia. No puede ser. ¿De qué estás hablando? El oráculo me dijo que esto pasaría. Dijo que tendría que tomar una decisión. ¿Qué decisión? En esta escena Neo se da cuenta que tiene que elegir. ¿No os parece que Neo está constantemente eligiendo cosas? Morfeo. El oráculo dijo que yo... Te dijo solo lo que necesitabas oír, eso es todo. Neo, tarde o temprano entenderás, igual que yo, que existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino. De esta escena tan sencilla podemos sacar mucha información. Por un lado, Morfeo nos indica que lo importante en todo esto es recorrer el camino, no saberlo. Es decir, todo esto va de que Neo recorra su camino. Además, fijaos en algo que casi pasa desapercibido. Aquí Jaime Altozano tendría mucho que decir. Si escucháis atentamente la música que se oye de fondo, es muy parecida a la música que se oye al final de la trilogía, cuando Sati habla con el oráculo y le muestra su amanecer. Esta canción representa el objetivo del camino de Neo. Se oye aquí cuando Morfeo se lo dice y se oye al final cuando ya lo ha conseguido. ¿Ya sabéis cuál es ese camino? Seguro que pensáis, el camino de Neo es elegir, ¿no? Pues parece que no solo es eso. Esto es lo que nos dice la primera película, pero el resto nos dice qué tiene que hacer Neo con ese conocimiento. Es por esto por lo que la primera película no tiene sentido sin el resto, se queda a mitad de la historia. No podemos ver más allá de las elecciones que no entendemos. ¿Quieres decir que tengo que elegir si Trinity vive o muere? No. Esa elección ya la has hecho. Ahora tienes que comprenderla. No. No puedo hacerlo. No lo haré. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres el elegido. La conversación con el oráculo de la segunda película nos dice qué tiene que hacer el elegido, entender por qué se pasa la vida eligiendo y volcarlo en Matrix. Sin embargo, en esta película vamos a descubrir que el camino de Neo es más complejo y se extiende por las otras versiones de Matrix que existieron en el pasado. Fijaos pues en este detalle. El piso 101, donde se aloja Merovingio, es el mismo número que está asociado a Neo. Lo sabemos porque es el mismo número que tenía en su apartamento. Mirad. Parece que Merovingio tiene mucha relación con Neo, y vamos a ver más detalles en las siguientes escenas. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Merovingio nos explica lo que es más importante para él, el efecto acción-reacción, y nos muestra la elección como algo falso. Tengamos esto en cuenta para una argumentación que haremos después de la siguiente escena. Hace mucho tiempo, cuando llegué a este lugar, todo era muy diferente.
Él era muy diferente. Era igual que tú. Aquí claramente Perséfone nos dice que Merovingio era igual a Neo. Con esto deducimos que Merovingio puede ser un elegido de una Matrix anterior, y al decirnos que es un programa muy antiguo, suponemos que es uno de los primeros. Si esto es así, de igual forma que Neo sigue un camino, ¿cuál es el camino de Merovingio? Pues él mismo nos lo ha dicho, descubrir el efecto acción-reacción. Antes de seguir os dejo un pequeño ejercicio y me lo decís en los comentarios. Si Merovingio es Neo, está claro que Perséfone es su Trinity, pero ¿quién es su Morfeo? ¿Hay algo en las películas que nos haga adivinarlo? Yo creo que sí. Os leo. Yo me encargo. Te encargas. ¿Tú te encargas? Tus predecesores tenían más respeto. En esta escena Merovingio habla de los predecesores de Neo, es decir, de otros elegidos en otras versiones de Matrix, que estaban siguiendo cada uno su camino. También nos hace pensar que Merovingio es un elegido de una de las primeras Matrix, ya que dice predecesores en plural. Hasta aquí hemos deducido que Neo está siguiendo un camino que es entender por qué elige, que Merovingio es un elegido de las primeras Matrix y que su camino era entender el efecto acción-reacción, y que entre Merovingio y Neo ha habido otros elegidos que estaban siguiendo otros caminos. Teniendo esto en cuenta, vamos a descubrir cómo terminan esos caminos. Veamos esta escena que empieza a darnos pistas. ¿Qué quiere Smith? ¿Aún no se lo ha imaginado? Sigue utilizando todos los músculos, excepto el que importa. Quiero exactamente lo mismo que usted. Lo quiero todo. Aquí Smith nos dice que quiere lo mismo que Neo, es decir, que Smith y Neo comparten el objetivo, siguen el mismo camino y ese objetivo lo implica todo. ¿Se os van juntando las piezas? Con esto empezamos a ver el verdadero sentido de Smith, con un objetivo que no es destruir Matrix, ni ganar a los humanos, no es un virus destructor como pensábamos. Vamos a ver si en el resto de las películas descubrimos qué objetivo tienen en común. Elección. El problema es la elección. En la escena con el arquitecto, Neo descubre que el problema es la elección. Descubre que su camino tiene que ver con elegir. Igual tarda mucho en darse cuenta, porque no me negaréis que Neo se pasa las películas eligiendo cosas. Tu función como elegido es volver a la fuente para hacer una diseminación temporal del código que transportas y reintroducirlo en el programa principal. Y de esta forma, una vez Neo sabe todos los secretos de lo que implica elegir, tiene que descargarlo en la fuente. Es decir, tiene que reprogramar Matrix con esta información. Pensábamos que el arquitecto era la fuente, pero solo era un camino hacia la misma. Entonces, ¿cómo va a descargar la información que ha recopilado sobre elegir? Me imagino que ya sabéis la respuesta, pero vamos a verla en la tercera película. El poder del elegido no queda limitado a este mundo. Se extiende desde aquí hasta el mismo lugar del que procede. ¿Cuál? La fuente. En la última conversación de Neo con el oráculo, esta le explica que el programa del elegido llega hasta la fuente de la que procede. Es decir, el elegido se genera en la fuente, realiza todo su camino para averiguar algo, para volver a ella y descargar dicha información. Veamos esta escena que nos dice de forma indirecta cómo va a ocurrir la descarga de la información. Tú eres lo único que se interpone en su camino, Smith. y muy pronto conseguirá tener el poder para destruir este mundo, pero me temo que no se detendrá y no puede. No se detendrá hasta que haya arrasado con todo. ¿Qué es él? Él es tú. Tu antagonista, tu negativo. El resultado de la ecuación que intenta balancearse a sí misma. Como Neo y Smith son la misma ecuación, significa que tienen el mismo objetivo. Sabemos lo que va a pasar, van a luchar. Es decir, mientras la parte de la ecuación de Neo se encarga de recopilar la información, la parte de la ecuación de Smith se encarga de preparar Matrix para recibirla. Veamos cómo ocurre. En esta escena descubrimos que solo el elegido puede llegar a la ciudad y la fuente. La ciudad está fuertemente protegida y solamente el elegido con poderes para controlar y destruir las máquinas es capaz de pasar. Esto demuestra que incluso en la realidad el destino está prefijado, todo está programado.
señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué se resiste? Porque lo he elegido. Finalmente Neo sabe lo que tiene que hacer y lo dice. Hace lo que hace porque se ha pasado las 3 películas eligiendo y averiguando por qué elige. Y eso Smith es lo que no sabe. Es lo que el sistema no sabe y está tratando de averiguar a través de Neo. Tenía usted razón. Siempre la tuvo. Era inevitable. Y aquí vemos cómo Neo se descarga finalmente y todo su conocimiento es asimilado por todas las entidades de Matrix. Smith asimila toda Matrix no para destruirla, sino para que ésta sea capaz de reprogramarse con el conocimiento que ha traído Neo. ¿Qué conocimiento? La capacidad de elegir, el libre albedrío. Es por tanto de suponer que al final las inteligencias artificiales de Matrix tienen dentro de su programación la capacidad de elegir, la capacidad de tener libre albedrío. ¿Se ha acabado? ¿Cuánto tiempo crees que durará esta paz? Tanto como sea posible. Y aquí, al final de la película, se nos plantea que la paz puede que no sea duradera. ¿Por qué? Con lo que sabemos, ¿habrá algo más que aprender? Veámoslo, pero antes hagamos un resumen de todo lo que hemos descubierto. Espero que durante todas estas escenas hayáis razonado que parece evidente que el objetivo de Neo es aprender por qué los humanos son capaces de elegir y descargarlo en Matrix. El sistema entero parece que está programado para ello. Este es el verdadero argumento de Matrix. Una inteligencia artificial que, utilizando algo parecido al Deep Learning, está aprendiendo algo de los humanos a través de varios ciclos, a través de varias versiones de Matrix. En el caso de Neo, aprender cómo y por qué eligen los humanos y por qué tienen libre albedrío. Entonces, si han habido más versiones de Matrix, ¿qué han aprendido las máquinas de estas versiones? A través de la explicación del arquitecto y recopilando información de aquí y de allá, podemos tratar de esclarecer cada una de ellas. Os invito a que me digáis en los comentarios si tenéis alguna teoría de lo que se pudo aprender en las Matrix de las que no tenemos mucha información. Esto es lo que conocemos. Nos dicen que la primera Matrix era perfecta, una alfa que no estaba basada en la historia. Es muy posible que Merovingio fuera el elegido de esta Matrix, ya que conocer el funcionamiento de acción-reacción parece algo muy básico. Además, recordemos que a Merovingio le gusta rodearse de criaturas fantásticas que pudieran haber surgido de esta primera Matrix no realista. La segunda fue la primera basada en la historia y no tenemos prácticamente información de lo que se aprendió. En la tercera, el oráculo descubre que algunos rechazan la realidad virtual. El elegido del que habla Morfeo en la primera película podría pertenecer a esta Matrix. De la cuarta Matrix también tenemos muy poquita información. Seguramente el elegido de la quinta Matrix es Ramachandra, o lo que es más probable, su mujer. Sí, porque no puede haber una elegida. ¿Qué se averigua? Pues siendo Sati su resultado, un programa que no tiene objetivo, y viendo lo que hace al final de la trilogía, el famoso amanecer, lo más probable es que el objetivo del elegido de esta versión sea descubrir la creatividad y el hecho de no ser necesario un objetivo para existir. En la Matrix de Neo, la sexta, se averigua la capacidad de elegir y el libre albedrío. De esta forma, las máquinas, la IA, con cada versión de Matrix, con cada iteración, aprenden algo nuevo de la psique humana y de su forma de comportarse. En definitiva, el argumento que estamos viendo a lo largo de las películas de Matrix es el de una inteligencia artificial que está aprendiendo a ser consciente. Sin embargo, si este es el argumento, deja de tener sentido que los humanos sean una fuente de energía, ¿no? De hecho, la explicación que se da es muy vaga. Hablan de un tipo de fusión, e incluso cuando se muestra la pila, una Duracell, se oye una campanita. ¿No os parece que hay un poco de guasa? ¿No parece un chiste? Y convertir al ser humano en esto. Si las máquinas quieren aprender de los humanos a ser conscientes, ¿es necesario hacerlo de forma que tengan que sacrificarse infinidad de vidas humanas? ¿No hay otra forma de hacerlo? No sé. ¿Una realidad que no sea realidad? ¿Como si fuese una Matrix dentro de otra Matrix?
Si la realidad de la película fuese otra Matrix, la IA aprendería sin sacrificar vidas humanas, porque todo sería virtual. Pero, ¿tiene sentido esta afirmación? ¿Hay en las películas escenas que demuestren que la realidad no es real? Antes de ver las escenas, solo quiero hacerte una pregunta. ¿No parece la realidad más de ciencia ficción que la propia Matrix? Un mundo post-apocalíptico, con naves que vuelan con tecnología que no conocemos, máquinas y robots extraños. Tengamos en mente lo que decíamos al principio. Si no sigue las leyes de la física es porque probablemente no sea la realidad. Vamos a demostrarlo con fotogramas, que es lo que nos gusta. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el Sol. Que dependieran de la energía solar es una excusa muy difícil de creer, pues existen muchas otras fuentes de energía, nuclear, geotérmica, eólica. No parece muy creíble encontrar una forma de ocultar el Sol tal y como muestra la película. Además, sería una solución que perjudicaría más a los humanos que a las máquinas. Así que, poco creíble, muy poco. Esta escena nos da una explicación muy vaga. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. En primer lugar, el ser humano consume más energía de la que produce. Y en segundo, cuando dice una forma de fusión, parece que simplemente nos quiere convencer de que no preguntemos mucho. Excusas, ¿no crees? Ojo con esta escena, pues es como si Neo no se creyera la propia realidad. Como hemos dicho que ningún fotograma está por casualidad, aquí las hermanas Wachowski nos podrían estar dando otro guiño de que la realidad no es real. Respira, Neo, solo respira. En esta escena ocurre algo muy importante, a ver si lo descubres porque es muy sutil. Como hemos justificado, todo lo que pasa en las películas, desde la primera película hasta la última, está programado para que Neo elija, y descubra por qué elige. Sin embargo, aquí Cifra mata a los no clones. Si la realidad no está programada, si no es otra Matrix, esta escena y cualquier otra que ocurriera en la realidad de forma fortuita, daría al traste con todo el plan de las máquinas. A las máquinas no les compensaría una probabilidad de fallo tan alta. Si son capaces de crear una Matrix, ¿por qué no crear dos y tenerlo todo controlado? Así pues, en la teoría de que hay dos Matrix, esta escena también estaría programada, y uno de ellos se salvaría para continuar el programa y llegar al objetivo. Con esta teoría en mente, la conversación con el consejero adquiere matices mucho más trascendentales. Toda la conversación parece estar orientada a explicar a Neo que las máquinas y los humanos se necesitan mutuamente. Si la realidad fuese otra Matrix, ¿quién podría ser este consejero que habla de esta forma? ¿Quizás el avatar de una entidad fuera de las dos Matrix? ¿Qué objetivo tendría? En esta escena tenemos otro guiño. Perdón, señor, quiero darle algo a Neo. Un regalo de uno de los huérfanos. Le prometí que te lo daría antes de tu marcha. Me dijo que lo entenderías. Gracias. Si la cuchara en Matrix indica que en realidad no hay cuchara, que todos son datos, al darle una cuchara en la realidad, ¿no podría significar que la realidad tampoco es la realidad real? Vaya juego de palabras, espero que me vayáis siguiendo. Aquí vemos cómo Neo es capaz de apagar las máquinas en la realidad. ¿Cómo es posible? ¿Tiene Neo una especie de wifi? Parece poco probable. Es más sencillo pensar que estamos en otra Matrix donde puede controlar su código. ¿Hay algo que nos pueda demostrar esto último? Pues parece que sí. En la introducción de la tercera película vemos cómo el código dorado, que representa la realidad, es la base del código verde, que representa Matrix. Recordemos que ningún fotograma es casual y esta introducción nos está diciendo que hay dos Matrix, una dorada y dentro de esta otra verde. En esta escena veremos algo extraño. Ni siquiera sé dónde estoy. Esto no está en ningún lado. Está entre su mundo y el nuestro. ¿Cómo puede existir un mundo entre la realidad y Matrix que es virtual? Pocas explicaciones técnicas hay, salvo que tanto la realidad como Matrix son digitales. Finalmente, atento, fíjate aquí.
¿Cómo? No hay más preguntas, su señoría. Has visto algo que no puede pasar en la realidad. Una máquina choca con la nave, pero no hay daños. Es un glitch, un fallo, lo que sea, pero demuestra que la realidad no es real. El código dorado representa una Matrix que envuelve a la Matrix verde. Y en esta última escena vemos algo curioso. He imaginado este momento desde hace tanto. ¿Será real? ¿No recuerda esta escena al final de Desafío Total, en la que se pone en duda que todo lo que ha pasado no sea un sueño? Si tenemos en cuenta, de nuevo, que ningún fotograma es casualidad, esta escena podría darnos otra pista de que la realidad no es real. Aunque es una teoría, parece que incluso la realidad es virtual, y tanto esta como Matrix están diseñadas y programadas para crear ciclos de aprendizaje profundo para descubrir los misterios del cerebro humano y cómo se comporta. Es decir, que podría haber una realidad real de verdad, con humanos y máquinas trabajando juntos para que las máquinas aprendan a ser conscientes. Incluso algunos personajes de la trilogía podrían ser avatares de esos humanos y de esas máquinas reales, como hemos visto que podría ser el consejero. Ahora bien, si esto es así, ¿podemos tener más teorías? ¿Qué hay de John Wick que se ha tratado de relacionar con Matrix? ¿Cuál puede ser la relación? La cuarta entrega de John Wick se iba a estrenar el mismo día que Matrix Resurrections y no pudo ser por culpa de la pandemia. Este dato es muy curioso y me extraña que sea por casualidad. Además, es evidente cuando ves las películas de John Wick que tiene muchas similitudes con Matrix. Por ejemplo, lo más obvio es que hay varios actores comunes. Los realizadores de John Wick además son dos especialistas de la trilogía de Matrix y comparten mucho del personal. Sin embargo, lo más importante, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no os da la sensación de que John Wick está en Matrix? ¿No os parece que el look and feel de la trilogía de John Wick sigue la estética de Matrix? Esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos es que las escenas de acción son muy similares en su coreografía, pero el más importante es que la fotografía de John Wick, es decir, la luz y los colores, es similar a la fotografía de la Matrix que se ve al final ya reiniciada. Así pues, lancemos la teoría. ¿Y si realmente John Wick es Neo en otro ciclo de Matrix, la séptima Matrix? Si el sexto Neo estaba averiguando cómo funciona el libre albedrío, ¿qué está averiguando John Wick? Os lo voy a explicar, pero paremos un momento. Si quieres averiguarlo por ti mismo, para el vídeo. Hazte un maratón de John Wick pensando que es un Neo averiguando algo para la inteligencia artificial y luego vuelve para contrastar tu investigación. Si es diferente, déjalo en los comentarios que me encantará conocer vuestra opinión. En la mía, una inteligencia artificial, después de saber cómo funcionan algunas particularidades del comportamiento humano, acción-reacción, la creatividad y el libre albedrío, por ejemplo, se dedicaría a averiguar la diferencia entre el bien y el mal. Pensadlo por un momento. John Wick se pasa las 3 películas intentando ser bueno, pero sufriendo tales tropelías que tiene que ser malo. Es decir, se pasa las 3 películas siendo bueno y malo y descubriendo los porqués. Así pues, sería muy interesante que en la cuarta película de John Wick este descargue de alguna manera toda la información que ha recopilado en su séptima Matrix. No me digáis que no molaría. Recordaros que para hacer esto John no necesita descubrir que está en Matrix. Esto solamente era la excusa para la sexta versión, la de Neo. Solamente necesita ser asimilado, y normalmente esto ocurre muriendo, así que esperaros lo peor en la nueva película. ¿Cómo te has quedado? ¡Muerto! A que tenía razón al principio, a que te está explotando la cabeza. Ya sea porque te está cuadrando, o ya sea porque no, el vídeo ha cumplido su misión, así que dale un buen me gusta. Vale, y finalmente, llegamos a Matrix Resurrections. ¿Cuál puede ser el argumento? Os lo digo de verdad, se me ponen los pelos como escarpias. Esta es la parte que más me gusta y más me emociona. Si has llegado hasta aquí y estás de acuerdo con todas las reflexiones que hemos razonado, tendrás tus propias teorías sobre el argumento de Matrix Resurrections. Yo por mi parte espero que no sea un despropósito y pueda seguir, aunque sea un poquito, la teoría que ha surgido en mi mente. Os la voy a explicar mientras vemos el tráiler que se estrenó el 9 de septiembre. En él vamos a ver confirmadas algunas teorías de las que hemos hablado y otros datos nuevos importantes.
Si damos por buenas todas las teorías que hemos lanzado en este vídeo, es de suponer que vamos a ver a Neo en una octava Matrix. De nuevo despertará sin memoria, encerrado en Matrix y programado para conseguir aprender algo nuevo. Un psiquiatra de gafas azules le atiborra de pastillas azules para que no despierte. Sin embargo, Thomas tiene sueños de su programación. Es consciente de que algo no está funcionando, no está siguiendo el programa. ¿Pero por qué? Notad durante todo el tráiler que hay personajes representados por el color azul, el psiquiatra, la chica de pelo azul y otros por el color rojo, como el Morfeo joven. Si tal y como se dice al final de la antigua trilogía, se permite a los humanos elegir si quieren despertar o no, estos personajes podrían representar a las facciones que defienden quedarse en Matrix y vivir una vida digital o despertar y vivir en la realidad. Así, mientras los rojos quieren que Neo siga su programa y aprender algo de él, los azules quieren mantener el status quo y que no despierte, quieren mantener Matrix tal y como está. Quizá Sati, ya mayor, quien podría ser el oráculo de esta versión de Matrix, orienta a Neo en lo que se espera de él. Sin embargo, a Neo todo esto no le cuadra. Algo dentro de él se revela. Quizá todos los elegidos que lleva dentro y que vemos en el espejo le están diciendo que estas historias no terminan bien para él. Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando. Y no te rendirás. No me conoces. ¿No? La verdad que tratan de explicarle no es la verdad que él busca. De esta manera, desoyendo tanto a rojos como a azules como a los programas de Matrix, comienza su propio camino, buscando en la Matrix verde y en la Matrix dorada a su verdadero amor, a Trinity, para despertarla y descubrir la verdad. Juntos descubren que todos los elegidos han sido clones suyos, que el papel del elegido ha cambiado de masculino a femenino a través de las versiones de Matrix. Trinity descubre que lleva dentro de sí a Perséfone, a Kamala y a otras elegidas, así como a otras compañeras de otros elegidos. Y así, luchando contra todos, los que quieren que se queden, los que quieren que sigan los ciclos de aprendizaje, contra los programas del sistema, contra los agentes, defendiéndose mutuamente, huyendo juntos, luchando juntos, sacrificándose juntos y muriendo juntos, terminan el último ciclo de Matrix, enseñando a las máquinas lo que significa el amor. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo lo he hecho haciéndolo. Espero que tengáis vuestras propias teorías. No dudéis en comentarlas abajo en los comentarios, que es precisamente lo divertido de todo esto, sacar teorías y comentarlas. Nos vemos en los cines el próximo 17 de diciembre y salimos de dudas. Hasta la próxima, un abrazo, paz y prosperidad. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Yo te abro la puerta y descubre la madriguera por ti mismo cuando vuelvas a ver las películas. Y lo que molaría que al final de Matrix Resurrections, Neo y Trinity despertaran a la realidad real y miraran a los ojos a la consciencia artificial que han ayudado a crear. Lo flipas.